Buenas noches, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente los saludo. Eh, no sé en cuál otra sala, Moisés. Nosotros solo tenemos una sala, que es la que deben estar ingresados. No sé a qué otra sala se refiere. Desconozco. Moisés, si no, me podría decir. El único link para entrar a la clase. Profe, Ajá. ¿quién apagó el micrófono? Gracias, Lady, muy amable. Les estaba diciendo que estoy leyendo el mensaje de Moisés, que creo que hay otros compañeros en otra sala y ahí pues desconozco cuál sería la otra sala, porque el único medio es el que ustedes tienen en la plataforma, ¿verdad? Si hay otra, la desconozco. Entonces ahí pues les agradezco a los que sepan que le digan a los compañeros que es en este enlace, ¿verdad? Vamos a chequearlo nuevamente. Aquí usted dice en la pizarra de clase virtual, grupo 1033, que es de los viernes, y viene el enlace. Todas las clases tienen que venir ustedes a ingresar aquí. No hay otro. No, desconozco cuál sería el otro. Ahí más bien si me pueden decir para poder guiar a los demás compañeros, se los agradezco. ¿Ok? Hoy iniciamos la semana, estamos en la semana, vamos a ver, en la semana 3 del módulo 2 seguimos viendo el tema de estadísticas, ¿verdad? Hoy no he revisado el examen para ver cómo salieron ustedes en este examen. Lo estaré revisando de aquí al lunes, ¿verdad? Otra cosita, estuve atenta que lo que conversamos hace 8 días de las personas que tenían alguna ahí situación que me iban a mandar el correo, no recibí ningún correo. Entonces me gustaría ahí como de que quede grabado de que lo conversamos hoy hace 8, quedamos en que me iban a enviar las personas pertinentes el correo y no recibí, ¿verdad? Entonces ahí pues no sé si lo vieron directamente con el coordinador Luis, pero él no me ha informado nada tampoco, ¿verdad? Porque la comunicación sería mi persona, yo lo establezco con él. Si ustedes no tienen respuesta, pues entonces ahí pues buscan otros medios, pero yo siempre trato de contestar. ¿Bien? La presentación del día de hoy es pequeña, sin embargo, ahí yo tengo un material, un recurso que vamos a estar explicando, ¿verdad? Traje un resumen amplio de lo que es la estadística, lo que nosotros vamos a necesitar y también ahí pues algún vocabulario que tenemos. Ya la clase la estoy grabando, ¿verdad? Ya tenemos 3 minutos y para ver si era esta.
Ya casi iniciamos, nada más estoy buscando algo para que estemos todos listos. Listo, vamos a iniciar la clase. Ok, vamos a ver, bueno, vamos a ver primero el material de la clase, dejando la salvedad que el examen va a ser solamente de la presentación que vamos a estar viendo en la clase, más sin embargo, ahí, vamos a revisar otro material. Vea, voy a mandar al grupo una foto de que estamos conectados. Para que sepan, ¿verdad? Listo. Ya ahí puse una foto que estamos conectados por si alguien evidenciarlo. ¿Okay? Habíamos mencionado días hace dos semanas, ¿sí? Que es la importancia de la estadística, ¿verdad? ¿Y por qué sirve? Y a nosotros el área de ingeniería, nos sirve o es importante porque de ello depende de que nosotros tomemos las mejoras en nuestros procesos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un concepto clave en el análisis de datos. Cuando hacemos nosotros un estudio, ¿verdad? Experimento, prueba, siempre existe la posibilidad de lo que observas sea un producto al azar, no de efecto real, pero tenemos los datos para poder, datos estadísticos que nos van a ayudar a separar lo que es probablemente es un hallazgo verdadero de lo que es simplemente una situación puntual, ¿verdad? Entonces la estadística significa que cuando la probabilidad de que se deba alzar es tan baja que podemos confiar en lo que ya está el efecto real, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va a ayudar a medir? Bueno, muchos indicadores en nuestros procesos y que podemos controlar para mejorar a nivel de nuestro sistema, ¿verdad? O de lo que ya tenemos estandarizado. ¿Sí? Ok, entonces vamos a hablar del redondeo. El redondeo en general es ajustar un número a menos decimales o cifras o más dependiendo, ¿verdad? De la regla. Existen varias reglas, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad? Que ya pues esto es un refrescamiento, chicos, porque esto en algún momento ya tuvimos que haberlo visto cuando vemos temas de matemáticas, ¿verdad? Entonces, es el proceso mediante el cual se eliminan cifras significativas de un número a partir de su representación decimal para obtener un valor aproximado. Entonces ahí vemos algunos ejemplos basándose en la regla, ¿verdad? Se utiliza la regla de 5. ¿Eso qué quiere decir? Que después del número 5 se redondea mayor, después de 5 se redondea mayor. Y si el número está menos de 5, 4, 3, 2, 1, el número no cambia, se queda de la misma forma, como ustedes pueden apreciar en los ejemplos.
45,35. Entonces yo voy a decir algo importante y vuelvo a recalcarlo, se los dije la semana pasada. Em, ¿Qué pasa? Ustedes tienen que ver bien los exámenes, ¿verdad? Porque en el examen te van a decir dos decimales, un decimal, y entonces de eso depende lo que usted tenga que redondear, ¿verdad? Digamos que aquí me dicen que redondee porque tiene que quedar un decimal, entonces yo 45,35, entonces el 3 yo es mayor, ¿verdad? Entonces 5, de 5 a mayor yo lo redondeo al número siguiente. Entonces, si tengo 5, lo redondeo, ¿verdad? Entonces, el número anterior, que sería el 3, es 45,3, igual que el de 62,27, quedaría 62,3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos redondeando la cifra mayor, ¿verdad? ¿Qué tipos de redondeo? Bueno, un decimal, dos decimales, tres decimales, cuatro decimales, dependiendo de lo que ustedes les garantía, les especifican dentro del requerimiento. El redondeo evita números innecesarios largos, pero hay que cuidar no perder la precisión. Y esto lo vemos también cuando vamos a ver lo que es la metrología, porque en la metrología para las personas que hacen el proceso de calibración de equipos de medición, es mejor redondear o elevar a las exponencial, ¿verdad? Y ahí le va a decir a usted cuántos decimales, ¿verdad? Entonces, súper importante que lo revisemos en ese sentido y seamos conscientes. Por ejemplo, si yo le digo dos decimales, entonces va a decir eh, 337, el último número es el 7, entonces yo redondeo el 3, 20,34. Tres decimales, 20,33, ¿verdad? Ok, vea, ahí hay una opción, vamos a hacer, dice que quiero tres decimales y el 9, entonces yo tendría que tener ahí 20,334, ¿verdad? Porque el 9 está arriba del 5 y lo hacemos el redondeo. Porcentaje es el término por ciento representado con el símbolo porcentaje, el cual significa con centésimas y el máximo valor es 100. ¿Por qué es importante? ¿O qué? El porcentaje es una forma de expresar una cantidad como una fracción de 100, como lo dice ahí, ¿verdad? Eh, entonces, en palabras sencillas, te dice de cada 100 unidades o cada 100 artículos o dependiendo de la unidad de medición, cuántas partes corresponden. Y se representa con el signo, ¿verdad? Entonces, hay una fórmula, ¿verdad? Que le dice a usted, este, el porcentaje es igual a la parte, ¿verdad? Entre total por 100. Si yo tengo, por ejemplo, en mi inventario tengo 20 cajas dañadas y el total de cajas es 200, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Vamos a hacerlo por aquí. Entonces yo digo 20 cajas dañadas entre, ¿cuántos dije el total? 200. Por 100, alguien que lo haga ahí en la computadora se dará cuenta, o no, podrá confirmar que esto es un 10%. ¿Sí? Del 10% de las 200 cajas tienen daño.
¿eh? Ese sí es, este, ¿cómo usamos el porcentaje a nivel de producción e inventarios para verificar pérdidas, rotación, vencimiento de los productos? En calidad usamos el porcentaje, ¿en qué lo usamos? En los defectos y en los cumplimientos de metas, cuáles son nuestros objetivos. En el departamento de finanzas, ¿cómo usamos el porcentaje? En validar el interés, el descuento, los impuestos. Y nosotros en la vida diaria, ¿en qué usamos el porcentaje? ¿De ahí? En las compras que hacemos en el mercado, ¿verdad? Todo eso es, este, cómo nosotros podemos usar el porcentaje. Siempre lo vamos a estar utilizando en nuestros procesos, tanto a nivel personal como laboral. ¿Okay? ¿Qué es el proceso de conversión 1? El proceso de conversión es el paso en el que transformamos una cantidad de unidad de medida a otra, aplicando una regla o factor de conversión. Entonces, queremos convertir la notación decimal a porcentaje, entonces podemos hacerlo de dos maneras, multiplicando el número por el 100, 0.1 por 100, eso me va a dar a 10%, o movemos la coma tantas posiciones hacia la derecha. Aquí nos están explicando de una forma cómo podemos hacer este tipo de conversión. La otra es, ¿verdad? Que movemos, tenemos 0,01, movemos la coma y me va a dar 1%. ¿Cómo lo medimos? Lo corremos con la coma hacia la derecha, dos posiciones. El 100 tiene dos ceros, por eso vamos a hacer. ¿Qué pasa si yo le digo a ustedes que son 1000? Entonces se mueve 3 unidades en el monto. Eh, una definición sencilla que podamos tener mejor claro que la conversión de unidades consiste en cambiar un valor expresado en una unidad, ya sea en metros, en litros, en kilos, en gramos, a otra equivalente usando un factor matemático, que es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el proceso básico de una conversión? Identificar la unidad de origen, que estamos diciendo, que tenemos, por ejemplo, yo quiero pasar 200 centímetros a metros. Entonces voy a buscar un metro son 100 centímetros. Entonces voy a correr, ya sea que yo multiplique por la primera opción, ¿verdad? Que yo quiero saber cuántos son 200 centímetros, un metro, sería, ¿verdad? Un metro entre 100 centímetros, esto nos va a dar a 2 metros. Entonces, es ahí que tenemos que jugar cuál es la opción que a nosotros nos queda de la mejor forma, que por lo general siempre usamos lo que es hacer multiplicando el número decimal por el 100. ¿Eh? Porcentaje, proceso de conversión 2. ¿Eh? Lo que nos dice aquí, aquí es de pasar, aquí solo con números, aquí son fracciones, en resumen, ¿verdad? El proceso de conversión 2 generalmente se refiere a la conversión en porcentajes a fracciones, transformar datos en proporciones comparables. Convertir porcentaje a notación decimal podemos hacerlo de dos maneras también, dividiendo el número porcental sin usar el porcentaje, el símbolo porcentaje. Quiere decir que yo quiero, ejemplo, 10% es igual a 10 entre 100. Esto es igual a 0,10. O movemos la coma tantas posiciones hacia la izquierda como ceros haya y no se coloca el símbolo. Entonces tenemos 125 y yo muevo la coma a la izquierda, ¿verdad? Muevo, entonces me va a quedar
1,25. ¿Por qué muevo dos posiciones? Porque bien claro lo dice, el 100 tiene dos ceros. El proceso de conversión 2 es cuando tomamos una parte total y la expresamos en porcentaje, en fracción o decimal. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, primero identificamos la parte y el total. Ejemplo, tengo 25 productos defectuosos de un total de 200 unidades. Entonces yo voy a agarrar, ahí dice el ejemplo, 10 entre 100. Yo voy a agarrar 25 entre 200 y esto me va a dar igual a 0,25. ¿Eh? Si lo quiero pasar al porcentaje, entonces yo voy a decir 0,25 por 100 y eso me va a dar 12,5%. Eso es el tema de conversión. Esto es de acuerdo a lo que ustedes vayan a hacer en su proceso. Cuando ustedes estén en una industria de manufactura o servicios donde quieran eh, poner control estadístico para poder hacer mediciones, ¿verdad? Que sean con datos reales y ver estadísticas, y esto genera pues un histograma, genera gráficos donde ustedes puedan poder, bueno, donde ustedes tomen las acciones correctas, ¿verdad? Haciendo el análisis de esos datos. Y viene otro tema importante dentro de la estadística, son las distribuciones de frecuencia. Y chicos, las distribuciones de frecuencia es una manera, ¿cómo les diría? Bueno, es una forma de organizar y resumir datos para mostrar cuántas veces, o sea, la frecuencia, aparece cada valor o grupo de valores en un conjunto de datos. ¿Qué pasa si yo les digo, bueno, chicos, tenemos que medir 500 unidades de envase Coca-Cola 600? Y usted me, bueno, hay que medir la altura y el peso del envase. 500 unidades. Ustedes anotan todas esas 500 unidades, pero no van a saber qué número se repite, cuál es la moda, cuál es el promedio, cuál es el estándar o el máximo, el mínimo. No van a tener esos datos. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a hacer el despeje, ¿verdad? El despeje de acuerdo al tipo de frecuencia. Existen varios tipos de frecuencia: la frecuencia absoluta, la acumulada, la frecuencia relativa también, ¿verdad? Que nos va a permitir, poder analizar correctamente. Ok, yo le digo, bueno, después de que yo pesé estos 500 envases, cada envase tiene que medir 600 ml, entonces con una tolerancia más o menos 5, entonces yo puedo decir, bueno, ¿y cuántas de esos 500 envases, cuánto se repite 598 ml, ¿verdad? Pero porque no tenemos claro. Entonces, cuando nos dan la información, ¿verdad? Es una ordenación tabulada de los datos recopilados, es parte de una investigación, un estudio. Aquí vamos a ver a qué clase o intervalo va a pertenecer y con el número de veces o frecuencias que se repiten. Una distribución de frecuencias se representa por medio de tablas de frecuencias y gráficas, que al final vamos a interpretar un gráfico y el gráfico nos va a decir cómo podemos trabajarlo. Y aquí vamos a estar desarrollando un ejemplo con el fin de que nos quede claro cómo vamos a estar, ¿verdad? Para la comprensión del tema desarrollaremos el siguiente ejemplo práctico. Supongamos que se hizo una encuesta a 20 personas para conocer la cantidad de veces que los clientes visitan una tienda para realizar compras a lo largo de un mes. Se encontró que dichas personas como mínimo visitan 2 veces al mes la tienda y como máximo lo hacen 10 veces. ¿Okay? Al mes 20 personas, 10 de ellas
visitan, bueno, ellas visitan hasta 10 veces la tienda, de 2 a 10 veces por mes. ¿Ok? Ya tenemos ahí una información. Vamos a hacer el proceso para poder hacer las distribuciones. El paso 1 es primero que tenemos que ordenar todos los datos, desde el menor hasta el mayor, ¿verdad? De acuerdo al caso práctico, se dice que son 20 personas, así que se eligieron 5 clases, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el segundo paso se determina el número de categorías o clases. ¿Y cuál es el número de categoría? Bueno, se representa con la letra K. Ahorita lo vamos a ver en otro ejemplo que tengo por ahí ya. Bueno, tenemos que menos de 50 datos se trabajan con 5, 6 o 7 clases. 50 a 5 a 100 datos son de 8, 9, 10 clases. Pero aquí dijimos que son 20, entonces se trabajan con 5, 6 o 7 clases. Por eso dice que vamos a escoger las clases, 5 clases, ¿verdad? Pero ahí le están dando opciones A, B, C y D. Ustedes visualizan cuánto es lo que dijimos aquí, una encuesta a 20 personas, vemos dónde está, dice menores de 50 van a tener una clase de 5, 6 o 7. Elegimos la de 5. ¿Sí? Una vez que elegimos el tipo de clase, ¿verdad? Se determina la amplitud o el intervalo de cada clase. Aquí vamos a decir el intervalo. ¿Y cuál es el símbolo del intervalo? Es la C. Cuando ustedes vamos a seguir hablando C, ya ustedes saben que es el intervalo, ¿verdad? Entonces, esta amplitud es igual al rango de los datos dividido entre el número de clases. La primera clase debe contener el número o valor de los datos y la última clase debe contener el mayor valor de los datos. ¿Okay? Necesito sacar el rango. ¿Y cuál es el rango? Me dice que es el límite máximo menos el límite medio, ¿verdad? ¿Y qué es el rango? Representa la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. El resultado no se redondea, ¿verdad? Que aquí muy claro lo dice, ¿verdad? Porque ya a nivel estadístico es como un reglamento que está, ¿verdad? Es algo leído. Entonces yo digo, bueno, tengo 10 personas, ¿se acuerda que dijimos que 10 personas van al mes y entre 2 a 10? Entonces yo digo, bueno, el máximo es 10, el 2, y esto lo divido entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque son las 5 clases que ya yo escogí aquí. ¿Eh? Entonces me dice que hay un 1.6 que va de personas de la encuesta que van a la tienda. Entonces ya yo después dije, bueno, yo tengo 2 más 1.6 es igual a 3,6, que sería el promedio de las personas que visitan. Vamos a ver otro ejemplo para que nos quede mejor claro, ¿verdad? Una vez, vean que vamos por pasos. Paso 3, ahora vamos por el paso 4. Hay que diseñar las clases. Hay que enumerar las clases, hay que colocar un límite inferior en la primer clase al valor pequeño. Bueno, todo lo que está ahí en los pasos A, B, C, D es lo que estamos escogiendo. Dijimos que habían 5 clases, aquí están las 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dijimos, ¿verdad? Que están los datos de 2,6, 3,6, 5.2, 6.8, 8.4. ¿Sí? Y aquí dice que yo le tengo que posteriormente súmele el resultado a la amplitud. Entonces yo digo 2, le sumo, aquí empiezo 3, 2 y 3,6. Le sumo de 3,6, 2, me da 5.2. Y así voy sumando hasta que esto me dé los 10 datos que estamos dando, ¿verdad? ¿Qué pasa, chicos? Vamos a verlo aquí. Vamos a ver si yo tengo la...
si por aquí estaba. No, tengo un ejemplo ahí, ahorita lo vemos para que nos quede bien claro de dónde vamos a sacar los datos, ¿verdad? Cuando le sumamos, ¿verdad? Dice el resultado de amplitud que obtuvo en el paso anterior, el resultado será el límite superior de la clase anterior y súmele la amplitud para obtener el límite superior de esta clase. Y así repetir el proceso en todos, ¿verdad? Tenemos 3,6, después le sumamos 2, queda 5,2 y le sumamos siempre 6,8 y así sucesivamente para obtener la frecuencia de 20. Una vez que tengamos en el paso 5 hay que empezar a detallar las frecuencias y como dijimos ahí, frecuencia, como les mencioné, el tipo de frecuencia, ¿verdad? Que nos va a ayudar a resumir los datos y a mostrar cuántas veces, o sea, cuánta frecuencia aparece el valor en cada uno. Y vamos a estar detallando los tipos de frecuencia. La primera, tipo de frecuencia absoluta. Ahí nos va a decir el número de veces que aparece un dato, el número de veces que aparece en la muestra o el dato. ¿Sí? Cuando hablamos de frecuencia relativa, que se representa, esta es la simbología que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? FI, frecuencia absoluta, FR, dice, la frecuencia relativa es consciente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de muestra. Eso es lo que nos va a decir lo que es. Viene la fórmula que dice ahí, frecuencia relativa es la frecuencia absoluta, que es FI, entre N. ¿Qué dijimos que era N? Aquí está, el tamaño de muestra. ¿Y qué dijimos que es FI? Frecuencia absoluta. ¿Eh? Entonces yo voy a tener el dato de la frecuencia absoluta entre el total de datos por 100 para poder determinar cuál es mi frecuencia relativa. Luego, para sacar mi frecuencia absoluta acumulada, es esto, nada más que en acumulado. Y se representa con F, vea que es la misma, pero la diferencia, chicos, hay aquí mucho ojo, que esta es mayúscula y esta es minúscula. La frecuencia absoluta acumulada de un valor de la variable es si la frecuencia absoluta de la clase actual es más la anterior. Entonces, vea que aquí tenemos frecuencia absoluta, FI, y frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula y minúscula. Luego seguimos con la frecuencia relativa, acumulada, relativas y frecuencia relativa acumulada. ¿Qué significa FR? Vea que aquí estamos FR minúscula y aquí F mayúscula R. Al igual que en el caso anterior, la frecuencia relativa acumulada es la FR de la clase actual más la anterior. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo vamos a sacar este dato? Bueno, la frecuencia relativa entre el número de datos. ¿Para que nos dé qué? La frecuencia relativa acumulada. Aquí está el ejemplo, donde vea que estuvimos aquí, ¿verdad? Paso 1, 2, 3. Aquí. Y vamos a estar sacando los porcentajes. Dijimos que la frecuencia es la FI, que dijimos que era la FI, la frecuencia relativa, que es el número de veces que la frecuencia absoluta, perdón, la FI, la frecuencia absoluta. ¿Ven? Aquí dice frecuencia absoluta. Entonces yo tengo 4 y ¿qué me dice a mí?
que yo, bueno, el primer número lo traslado, pero después yo voy a decir 4, sumo 5, me da 9. 9 más 6 me da 15. 15 más 2 me da 17. 17 más 3 me da 20 y me tienen que dar los datos. Perfecto. Aquí ya vamos bien. El primer dato, porque hay que hacer un match. 20, 20. ¿Ok? Ahora nos dice que tenemos que calcular la frecuencia relativa. Y la frecuencia me dice que es 4 entre ¿qué? 20. 4 dividido entre 20, esto es igual a 0,20. Pero acuérdense que yo tengo que multiplicarlo por ciento, me va a dar 20%. 5 entre 20 es igual a 0,25, por 100 me va a dar 25%. 6 entre 20, vea que siempre es entre 20, ¿por qué? Porque bien claro me dice que ahí que es entre el total de datos, ¿verdad? Y nos está dando 20, aquí el n. 2 entre 20 es igual a 0,10, 0.10 por 100 es igual al 10%, 3 entre 20 es igual a 0.15 por 100 es igual a un 15% y esto me va a dar el 100%. Ustedes suman todo esto, chicos, y nos va a dar 100% y ahí me va a decir que está bien. ¿Qué pasa si da 105%? Ustedes tienen que volver a revisar porque no se puede exceder de los 100%. ¿Ok? Ahora dice, hay que sacar lo que es la frecuencia relativa acumulada. ¿Qué dijimos que era la frecuencia relativa acumulada? Vamos a devolvernos. Dice acumulada en la FR, que dijimos que es la frecuencia relativa, más la anterior. ¿Ok? Vamos a hacer la misma metodología. 0,20 lo traslado, eso me va a dar 100. 0,20 más 0,25 me va a dar 0,45 y esto hay que multiplicarlo, ¿verdad? Porque siempre hay que sacarle el porcentaje. Me va a dar un 45%. Tengo 0,45 más 0,30 me va a dar 0,25, perdón, 75 por 100 para un 75%. 0,75 más el 0.10 es igual a 0,85 y me va a dar el 85%. ¿Sí? ¿Qué pasa? Chicos, también tiene que acumular, tiene que dar 100. Si no da 100, tenemos un problema. Entonces hay que volver a revisar. ¿Ok? Cuando tenemos ya el paso 5 con las 4 frecuencias, vamos al paso 6, que es el cálculo de marcar la clase. ¿Y qué es eso? Es el valor medio promedio de cada clase, el cual sirve para facilitar el cálculo de algunas medidas de posición y de dispersión. Entonces tenemos que vamos a tener que sumar, ¿verdad? Lo que es el XI. El XI es la marca de clase. Ya ustedes van a poder identificar, dice aquí, yo tengo 2,6 que sería la primer clase, más 3,6, esto dividido entre 2 me va a dar 2,8. Y lo mismo vamos a hacer con el resto, 3,6 más 5,2, eso lo voy a dividir entre 2 y me va a dar 4,4. Quiero que alguien haga esa parte del ejercicio para que puedan identificar de que está correcto. Vamos a ver, yo voy a hacer el 3, 5,2 más 6,8. Esto lo divido entre 2 y me va a dar el 6, ¿verdad? ¿Alguien pudo verificar? 6,8, vamos a ver el otro, más 8,4, cierro paréntesis,
Esto lo divido entre 2 y me va a dar 7,6. Abro paréntesis, 8.4 más 10.0, cierro paréntesis. Esto lo divido entre 2 y me va a dar 9.2. ¿Sí? Ahí yo estoy sacando lo que es el valor promedio o el promedio de la clase. Y en el histograma, ¿verdad? Colocamos todos los datos para poder sacar el promedio y poder decir dónde están los rangos y la clase. Venimos aquí que dijimos que eran 5 clases, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y vamos a ir determinando. Vea que hay mucha variedad. Vea, frecuencia de compras al mes. Se quiere decir que se compra más de 5.2 a 6.8. En la clase, ¿cuál es esta? La 3. Vamos a ver si es cierto. Sí, la 3 que se compra de 5.2 a 6.8. ¿Cómo sé yo este rango de aquí a aquí? Bueno, porque me devuelvo. La primera es 2,0 a 3,6 y luego va de 3,6 a 6.2 a 5.2, luego de 5.2 a 6.8 y después de 6.8 a 8.4. ¿Sí? Igual de 8.4 me va a dar aquí al 10 que no está anotado. ¿Sí? Ese sería, y ahí podemos determinar que dónde está concentrado la mayor compras. Ahí se los indica. Cuando vamos a hablar de la interpretación de la gráfica, ¿verdad? Dice que podemos observar que la clase que tiene más frecuencia es el número 3, el cual su rango es de 5.2 a 6,8, que fue la que les mencioné aquí, de 5.2 a 6.8, que es 1, 2, 3. La clase 3, que fue lo que dijimos. En esa misma clase se encuentran las variables del promedio y la mediana. La clase con menos frecuencia es el número 4, que va de 6,8. ¿Por qué? Porque es la de menos. Esta es 4, la frecuencia 4. ¿Sí? Luego dice, además podemos observar una distribución normal campana de Gauss en la serie de datos. ¿Sí? Hay un comportamiento. Cuando ya vamos a ver, bueno, la campana de Gauss, van a hacerla aquí, así tiene que quedar. Ve que está todo, la mayoría distribuido en el centro. Hay una variabilidad que puede ser controlable en el proceso. ¿Okay? Ese sería el material el examen va a basarse en ese material. ¿Okay? Voy a presentarles un material que yo tengo ahí, dos, ¿verdad? Cuando hablamos de la estadística básica, ¿verdad? Vamos a hablar de fundamentos, herramientas esenciales que nos van a permitir analizar e interpretar datos de manera efectiva, ¿verdad? Somos muy visuales y a nivel operativo tenemos que tener toda la conciliación de datos, porque sin datos no podemos sacar resultados y sin resultados nosotros el área de ingeniería no podemos proponer mejoras en nuestros procedimientos, en nuestros procesos productivos, en mitigar errores, ¿verdad? No podemos controlar las quejas, no podemos controlar inventarios, por eso es importante el tema de la estadística, ¿verdad? El redondeo es el proceso de ajustar un número al valor más cercano según cierta cantidad de cifras decimales que deseamos conservar, como lo vimos en las primeras filminas. Si el dígito siguiente es 5 o más, se suma 1 al dígito que se deja. Regla secundaria, si el dígito es menor que 5, se deja igual, ¿verdad? Que fue lo que vimos al principio. Cuando hablamos de porcentaje, hablamos de proporciones y hablamos de que el porcentaje es fundamental en todos los procesos de manufactura y de servicio, ¿verdad?
¿Por qué? Porque estos porcentajes nos van a permitir expresar una parte respecto al total en cada escala de 0 a 100, facilitando las comparaciones. Entonces tenemos ahí las fórmulas. Si tengo yo un porcentaje de 18 entre 30 por 100 me va a dar un 60%. ¿De qué? De 18 de 30 alumnos aprobaron. ¿Aprobaron qué? El examen. ¿Eh? Luego hablamos de las frecuencias absoluta, la frecuencia relativa, luego la frecuencia relativa acumulada o la frecuencia acumulada, absoluta acumulada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos ayuda la frecuencia? Porque vuelvo y repito, chicos, tenemos datos, tenemos 500 envases, pero no podemos sacar una información de ahí porque están todos los datos ahí, no están agrupados, no sabemos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de organizar los datos es para hacer una tabla de la que acabamos de hacer, el tipo de clases, cuál es la frecuencia, para tener una mejor visibilidad, saber dónde se están concentrados, porque al final toda esta información nos va a permitir hacer una gráfica, ¿verdad? Una gráfica donde podamos interpretar y saber cuáles son las dolencias de nuestros procesos. Por eso es que los datos se tienen que ser leales. Hay planes de calidad en la empresa y entonces tienen que hacer planes de calidad y cumplirlos. Si se le dice al operador que cada 2 horas tiene que sacar un muestreo de 10 unidades, medirlas y registrarlas, porque después tenemos que venir a hacer toda la estadística. Cuando hablamos de una vez que tenemos los datos y vamos a generar el histograma nos va a ayudar a visualizar todas las distribuciones que hemos hecho. ¿Por qué? Porque es una representación gráfica con barras unidades que muestran la distribución de datos continuos, que fue lo que vimos ahorita de la campana Gauss. Existen características, el eje X, intervalos de clase, el eje Y, frecuencias y barras pegadas. Y cuando hablamos con frecuencias con polígono, se añade una línea que une los puntos en medio de cada barra para mostrar la tendencia. El área total del histograma representa la totalidad de los datos recopilados. Veo que en el ejemplo que vimos hay mucha variabilidad. ¿Por qué? Porque no están centrados o sesgados en un mismo punto. Ahí al principio, al final. Entonces, en base a eso, visualmente nosotros podemos interpretar, ¿eh? Y tomar las mejores decisiones. Y los histogramas nos revelan patrones importantes sobre nuestros datos. Aprendamos a interpretarlos correctamente. La moda del intervalo con mayor frecuencia nos indica el valor más común en nuestros datos, lo que más se repite, que eso fue lo que vimos hace 8 días. Simetría, bueno, que el rango del gráfico, el histograma, observamos que los datos se distribuyen uniformemente y si hay asimetría hacia un lado, hacia un mismo lado, como es el caso, ¿verdad? De la campana, como vea que aquí estamos, este grafiquito que está aquí visualmente nos indica que hay una simetría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los datos están centrados en el centro, valga la redundancia. Formas comunes, simétrica, forma de campana. Cuando tengamos un sesgo a la derecha, cola hacia la derecha, a la izquierda, cola hacia la izquierda. Que después vamos a estar viendo qué son las colas para no hacer un poquito de enredo. Y después el tema de dispersión. El tema de dispersión nos indica qué tan extendidos o concentrados en nuestros datos. Entonces, chicos, para dejarles claros, un histograma es un tipo de gráfico que se utiliza en estadística, pero no se hace solo. Tenemos que haber sacado toda la distribución de frecuencia de un conjunto de datos. Y es muy útil. ¿Para qué? Porque se distribuyen los datos a largo de diferentes intervalos o clases. Como dijimos ahí, hay el eje aquí, como yo les mencioné, vamos a trazar.
Aquí donde yo le dije, eje X es cuando es horizontal, representan los intervalos o clases en los que están, ¿verdad? ¿Qué dijimos que eran las clases? 5, ¿verdad? Entonces vamos a devolvernos aquí al gráfico y entonces aquí yo le puedo decir, chicos, aquí yo estoy en el eje X y aquí está en el eje Y. En el eje X están los intervalos o clase y en el eje Y está la frecuencia, es decir, los datos. Cuántos datos caen en cada intervalo, ¿verdad? Eso es lo que nos dice. Y cuando hablamos de las barritas, ¿verdad? Cada barrita representa un intervalo y la altura de la barra indica la frecuencia de los datos en ese intervalo. Por ejemplo, de 5 a 2, 6 por 8 dice que es el 6, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito? Después de que nosotros sacamos todo lo que son las frecuencias, y hacer el gráfico, ¿verdad? Porque si podemos sacar todos los datos, pero es importante hacer el histograma, ¿ok? El histograma nos va a ayudar a visualizar la forma de la distribución, que es simétrica, si es sesgada, si es uniforme, ¿verdad? También nos va a ayudar a identificar concentraciones de datos o posibles valores atípicos, ¿verdad? Algunos errores que se puedan presentar dentro del proceso. Eso es como el resumito. Y después tengo otro aquí. Vamos a ver. Si logran ver, chicos, me confirman. Sí, profe. Okay. ¿Qué pasa? Bueno, aquí hice un resumen que ya yo les tengo ahí. Si el que quiera que se los comparta me puede escribir, con mucho gusto se los envío. ¿Sí? Vamos a hacer como un resumen de lo que hemos visto en las 3 primeras semanas, donde dice que es la estadística, ¿verdad? La estadística es el estudio de recopilación, organización, análisis, interpretación y representación de datos, que es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? La estadística se utiliza para cuantificar e interpretar grandes cantidades de datos, ¿verdad? Que yo le digo, bueno, vamos a medir 500 unidades, 1000 unidades, pero a simple vista nosotros, si no analizamos, no podemos determinar, ¿verdad? Entonces, la estadística se usa para evitar medir el 100% de las muestras partes producidas, ¿ok? Vea que yo le digo a usted 500, pero resulta que el lote era de 10.000 unidades, pero yo tengo un AQL que me dice a mí que revise las 500 unidades. ¿Ok? No voy a hacer porque la estadística que estoy usando con un AQL 2.5 me dice que de esas 10.000 unidades revise 500. ¿Ok? Luego dice que se obtienen conclusiones con base al muestreo con el fin de determinar el comportamiento de la población. Existen estadística descriptiva, que esto lo habíamos visto al principio, en la primera semana, gráficos, diagramas. ¿Y qué hace la estadística descriptiva? Resume los datos de la población, describiendo. ¿Se acuerda que mencionamos que teníamos que tomar una muestra de la población? Como el ejemplo que les estoy diciendo. La producción son 10.000 unidades, pero mi muestra, mi población es de 500. ¿Ok? Entonces yo tengo que sacar ahí una muestra numérica o gráficamente. Y luego viene lo que es la estadística inferencial, análisis basados en matemáticas. ¿Qué quiere decir? Que es el proceso de extraer conclusiones a partir de datos que estén sujetos a la variación al azar. Por ejemplo, los errores de observación o de la variación del muestreo. Sin datos, vuelvo y repito, no somos nada, ¿verdad? Algunos conceptos importantes que debemos considerar es el control. ¿Por qué? Porque es el conjunto de actividades que se realizan sobre una etapa del proceso con el fin de verificar que éste se encuentre dentro de los límites fijados por un patrón previamente establecido. Y si no es así, ejercer las acciones correctivas y preventivas que correspondan a fin de alinearlo a lo esperado. Y el límite de control, ¿verdad? Hablan de determinar el intervalo del comportamiento dentro del cual se considera adecuado que se encuentre el producto o proceso. ¿Qué quiere decir? Mi cliente me da una especificación y yo le quiero poner límites de control para poder lograr esa especificación, ¿verdad? El máximo, mínimo y el estándar, ¿verdad?
¿Qué nos va a hacer? Representar una frontera para un proceso, y si un valor o proceso va más allá de un límite de control, el proceso está fuera de control, ¿verdad? Por eso entonces tengo que corregirlo, y por eso se hacen planes de calidad donde el operador dé seguimiento del comportamiento del proceso. ¿Eh? Hay parámetros estadísticos, ¿verdad? Que nos mide la mediana aritmética, nos miden los promedios, esto ya lo habíamos visto también. Hablan de los límites de control, ¿verdad? Aquí, estas iniciales que están aquí. Esto es, aquí vamos a interpretar esta grafiquita. Vamos a ver. Esto es el límite superior de especificación, el límite de control superior, el target. ¿Qué es el target? Es la especificación. ¿Eh? Límite de control inferior y límite inferior, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, chicos? Que si yo estoy en mi zona verde, mi control está perfecto. Si yo estoy en mi zona amarilla, me quiere decir, ojo, control. ¿Por qué? Porque en la zona roja, ¿verdad? La rayita roja es la especificación del cliente. Pero a mi nivel interno, yo tengo como un colchón. Hablemos de un colchón donde nos va a garantizar que mi proceso está controlado. ¿Qué pasa si se sale una? Entonces yo, ay no, chicos, vamos a ver qué es el proceso, cuál es el comportamiento, por qué. Porque si yo lo dejo así, ¿qué pasa? Que me puede llegar a la especificación. Este ejemplo lo tomé de una empresa en la que yo trabajé, se llama Alpla. La empresa, logramos implementar control estadístico donde había un sistema, el operador digitaba el plan de calidad, 10 unidades, medía, y el mismo sistema le iba haciendo la gráfica. Él ya sabía, porque ya se le había hecho una capacitación de cómo interpretar, ¿verdad? Y es muy visual, ya él sabía que si el producto, si los puntos se le llegaban a la zona amarilla, él tenía que ir a cuidar su proceso, porque para volver a su zona de confort, a su zona verde, ¿verdad? Entonces, este era el formato que ellos usaban, usaban un programa que se llama SuperCep, y este es el comportamiento. Vea que aquí está muy bien el comportamiento porque está todavía la zona verde, y vea que apenas se ve la amarilla, eso quiere decir que estamos lejos, ¿ve? Entonces, eso nos va a ayudar aquí también, ¿verdad? Entonces, muy visual. Entonces, el operador decía, bueno, si hay un comportación medio atípico, porque se baja, se sube, entonces ahí también ellos lo pueden controlar. ¿Por qué? Porque es muy visual, ¿verdad? Aquí tenemos una población de datos, y a simple vista, yo les puedo decir que los números verdes, que son 30, son los que más se repiten, ¿verdad? Y después ahí el 25, bueno, y yo le digo, bueno, chicos, contemos cuántas veces se repite uno y otro. Entonces nos va a tomar tiempo hacerlo. ¿Eh? Entonces aquí vamos a hacer el histograma. Vea que aquí sencillo, visual, sin una gráfica, sin un sistema. Colocamos todo a nivel de la secuencia de 20 a 40. ¿Por qué 20 a 40? Porque el menor es 20, por ahí está, y el mayor es 40. Ok, ya tengo yo mi eje X, ¿verdad? Y empiezo a acomodar. Vea que aquí están las 30, los 25. Entonces hago la campana y vea que todo está centrado en el indicador 30, ¿verdad? Aquí simplemente algo visual nos dice cuál es el comportamiento de la gráfica, ¿verdad? Y así sucesivamente se hace la distribución de la campana de Gauss, ¿verdad? Donde vamos a estar interpretando, que interpreta la distribución normal o campana de Gauss, la media y la desviación estándar. Con estas dos características se determina su ventana de proceso. Entonces aquí es una explicación donde le dice a usted cuál es el target, es la especificación. Luego me dice que el 20 es límite especificación inferior,
y valores fuera de especificación es lo que está fuera del 20. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mi límite es el 20. Al otro lado, pues donde dice target es la especificación, está todo el centro, el promedio, ¿verdad? Y el 40 me dice que es el límite especificación superior. ¿Ok? Y lo que está fuera de desviación. ¿Qué es la desviación estándar? Que también lo vimos en la primer clase, vea que ahí sale. Saca el punto de inflexión de la campana Gauss. ¿Okay? Aquí está la gráfica a nivel de sistema y después empiezan a sacar otros indicadores, el CPK, el CP, eso lo vamos a estar viendo más adelante. ¿Okay? Pero aquí muy bien claro, vea que aquí tengo el límite de inferior de especificación, este es el objetivo, que puede ser la especificación, y el límite superior. Vea que entonces los datos están dentro de los límites. Eso quiere decir que mi proceso está bien. Pero yo no solamente estar bien, sino yo necesito si el comportamiento es controlado, ¿verdad? Yo le decía en este caso a los operadores, ellos les molestaba porque me decía, si el cliente no está reclamando, porque ahí trabajamos propiamente, se soplaba el envase, se le ponía la etiqueta y una vez iba a la llenadora. Entonces, cuando llegaba al carril de la llenadora, ya el envase le pertenecía a FENSA, ¿verdad? Entonces, yo les decía, si el comportamiento y yo les decía, ¿por qué esperar a que el cliente diga que el producto está llegando mal? Si usted aquí tiene ayuda visual donde va a ver el comportamiento y si hay alguna anomalía, de una vez alzar la mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí, chicos, se tiraban 516 unidades por minuto. Entonces eran milésimas, había que estar bien atentos a todo el proceso y esto eran ayudas visuales, tenían cámaras, tenían computadoras con el fin de poder minimizar el impacto de la mala calidad que le fuese a llegar, ¿verdad? ¿Qué pasa? Un día pasa de que en nuestros procesos productivos, bueno, hay un día típico de calor, y ellos tenían el producto de una vez que sale de la sopladora, sale caliente y pasa por el enfriador y el enfriador estaba apagado. Y esa temperatura, entonces el punto de inyección del envase, que es el puntito del fondo, ¿verdad? Este, como un divieso, hágala así, que se expulsó hacia afuera, no quedó bien. Entonces, cuando llegó y el del etiquetado no lo vio. Y llegó a la llenadora, obviamente lo llenan, pero como está frágil, se explotaba el punto de inyección o queda como un porfiado, no se ponía en la banda porque obviamente el punto de inyección se había salido. ¿Por qué? Porque no se enfrió. Pero eso visualmente lo decía el sistema y ellos no le pusieron alerta, ¿verdad? Porque no solamente temas de medición, también medir el proceso de la máquina, la temperatura, la velocidad, todos los parámetros de la receta, todo eso visualmente, que son datos, ¿verdad? Para poder nosotros hacer las mejoras. Por eso después determinaron que el calor era un proceso, habían productos que se hacían ya tipo noche, o en la madrugada por el tema de la preforma, ¿verdad? Ahí es otro tema porque se hace una investigación con datos para poder proponer la mejora, ¿verdad? Viene la distribución, que es parte de la campana Gauss, proceso controlado, vea qué bonito el ejemplo, el proceso no en control, ¿por qué? Porque hay dos que es Gauss a la izquierda, uno a la derecha, y el comportamiento, proceso no capaz, ¿por qué? Porque tiene un comportamiento y así sucesivamente, ¿verdad? Visualmente la estadística nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, ¿verdad? Hay empresas que no tienen buenos sistemas, pero igual está la información y después que alguien tabule todo y pueda sacar los datos, ¿verdad? También viene la variación y la distribución, todo lo que está sesgado a la izquierda, baja, todos los puntitos, quiere decir el comportamiento de las mediciones, ¿verdad? Entonces, es el centrado del proceso y por eso tenemos que tener a la estadística como aliada. Este es un mismo ejemplo que vimos anteriormente, donde estamos hablando del límite inferior, límite superior, eso no me voy a detallar ahí.
Creo que esto lo voy a dejar para verlo cuando vamos a estar viendo el CP y el CPK, la instrucción normal. Aquí vea, importante, visualmente, vea que el ejemplo, su automóvil cabe en la cochera. El primero, no, el segundo queda a la perfección y el tercero, vea que más bien le sobra espacio. ¿Eh? Es igual en el comportamiento del control de estadístico. Vean lo que dice aquí, chicos. Vamos a ver por qué. No sé, ese puntero no me gusta. Aquí. Límite centro. ¿Qué significa centro? La especificación. Entonces la especificación me dice que es 335,955. Vean que aquí dice 335,96 porque estamos redondeando. Muy bien, ¿verdad? Aquí está la medida central, pero tengo una variación, tengo una tolerancia. Mi límite superior es 336, que sería aquí, 336.8, y mi límite inferior es 335,53. Muy bien, ¿por qué? Porque ahí estoy lejos de la especificación del cliente, porque esto es mío. El central sí puede ser el mismo, pero el límite superior e inferior yo lo voy a tratar de trabajarlo para poder controlarlo y que al cliente le llegue bien ese envase, con el punto de inyección bien. ¿Okay? Aquí es otro análisis, hay varios ejemplos de cómo debe estar el comportamiento de los histogramas para poder identificar. Ve aquí, leamos esto. ¿Okay? Dice que el objetivo es 335,50, el límite inferior de especificación y el límite superior. ¿Qué pasa? Todo está sesgado ¿a qué? A la derecha, ¿verdad? No están cumpliendo el indicador, entonces igual hay un comportamiento atípico, entonces yo tengo que ponerle atención. Entonces ahí no es solamente para yo poder tener un buen control, ya yo tengo que garantizar que mi CPK está así como ese, ¿verdad? Todo distribuido en un mismo lugar. Aquí todo lo contrario, bueno, todo está sesgado y vea que hay gente fuera de especificación. ¿Lo ven, chicos? Fuera de especificación. Y todo esto visualmente, vea que visualmente nos dice cuál es el comportamiento de nuestro proceso. ¿Eh? Aquí es un ejemplo, vamos a ver, control estadístico. Esta filmina me gustaría como mandárselas, ¿ve? Porque aquí está, todo está clarito. Bueno, hoy el que tenga gusto de que le pase el material con mucho gusto. Ve aquí, no se está diciendo, ve aquí el comportamiento, el primer comportamiento, el primer ejemplo, dice, estamos en producción. Viene la franja amarilla, que dije que la franja amarilla es nuestro colchón, ¿verdad? Y el primer ejemplo, ay, qué gráfico más bonito, está todo centrado, pero vea el comportamiento de los puntos. El segundo dice, un punto fuera de control es aceptado, ¿ok? Dice, vea que está en el centro, uy, se pasó al límite de control, pero lo controlo, lo voy a revisar, ¿ok? Es aceptado. Pero vea aquí ya vienen con 2 puntos, un punto fuera de los límites de control. Vea cómo está el comportamiento. Luego vea dice, no, proceso disperso, no está ok. ¿Por qué? Porque de ahí tenemos una variación. Y también el proceso fuera de control, vea que estamos aquí al límite inferior. Vea qué vacilón ese ejemplo donde nos está diciendo cuál es el límite de especificación, cuál es el límite de control de superior, que va a ser nuestra zona de colchón, la amarilla, el target, que es la meta o la especificación, el límite inferior y el límite de especificación inferior. ¿Verdad? Entonces ahí nos da el comportamiento y nosotros visualmente podemos determinar
¿Qué pasa cuando el operador ve que hay 4 puntos que se van saliendo? Ok, ya tengo que controlar mi proceso, si tengo que parar la línea para revisar o puedo ir reparando en el proceso, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el producto no es que esté malo, está bien, pero no tengo que controlarlo para que no llegue a la límite de especificación o la medida de especificación de nuestro cliente. ¿Okay? Este será el sistema. Vea que el mismo sistema, cuando el operador o el analista de calidad o el técnico de ingeniería metía los datos, tiraba amarillo y amarillo le decía color rojo y amarillo. Y eso quiere decir que está fuera del límite. Vea que no solo gráficamente, sino que visual. Entonces, hay empresas que no invierten en este tipo de, de sistemas, ¿verdad? Y hay que hacerlo manual, pero entonces usted en Excel puede hacer todo esto. Bueno, que si da mayor a tanto, se lo ponga y ahí usted lo especifica. Y ahí se le daba la capacitación al operador, al ingeniero, al de calidad para que ellos supieran que si está en verde, todas las características están dentro de especificación. Si están en roja, una o más características están en el límite. Y el frente azul, el límite superior y el límite inferior. ¿Okay? Fondo verde, todas las características en etapa de control. Fondo amarillo, una o más características. Ve el comportamiento, no solamente a nivel de gráfico, sino que a nivel visual de color, ¿verdad? Porque nosotros somos muy visuales. Tenemos que tener los datos para poder, oiga, la alerta de que estamos algún tema de control. ¿Okay? Ahí estaba ahí. Esa era la presentación. Ahí el que tenga gusto, voy a guardarla de una vez porque es que la bajé hoy. Tenía otra, pero no me dio, no la encontré. Creo que la voy a buscar y se las enseño de hoy en 8. No sé si tienen alguna duda, hablé mucho, no les pregunté nada o quedaron enredados o quedó todo muy claro. El examen, chicos, se hace en base a la presentación, análisis de frecuencia, ¿verdad? Es más, no sé si tienen alguna duda para cerrar digamos, apagar el video y poder revisar el examen y decirles en qué consiste el examen. ¿Cuál examen, profe? ¿El de esta semana? Ajá. Sí, es, digamos, de la materia que vimos ahorita, pues sí, hay muchas cosas que Practicar. que practicar porque sí son medias Entonces yo quiero verles para decirle, bueno chicos, hagan el ejercicio, hagan esto. ¿Está bien? No sé si tienen alguna duda. Bueno, voy a